Estamos en presencia de ciertos defectos que se presentan en la estructura del acto, ¿sí? No ya como ocurría con los llamados vicios de la voluntad, en la conformación de la voluntad, en los elementos internos de la voluntad, sino que estamos en presencia de actos cuya voluntad no presenta fisuras, no presenta defectos, pero sí hay alguna irregularidad que tiene que ver, esto es una característica común en los llamados vicios de los actos jurídicos, tiene que ver con un defecto de buena fe. Una de las partes no ha actuado con la buena fe, con la lealtad, rectitud exigible en la celebración de los actos jurídicos. El primero de estos vicios de los actos jurídicos que vamos a tratar es el de la lesión, ¿sí? Comenzaremos dando algunos ejemplos para luego tratar de aplicar creo como un recurso para entender mejor la temática. Vamos a poner por caso el de un abogado, digamos que llega a su estudio un día por la tarde y tiene, digamos, 3 citas, 3 consultas por atender. La primera consulta es una mujer mayor que le plantea al abogado un estado de desesperación porque han detenido a su hijo por la presunta comisión de un delito que en realidad, dice la mujer, al menos no ha cometido. Entonces la mujer le demuestra al abogado mientras charla, mientras relata lo acontecido, esa desesperación que tiene, esa situación apremiante, la desesperación que tiene por lograr que su hijo recupere la voluntad. Y cuando llega el momento, el abogado le dice: yo voy a hacer un trámite de excarcelación, presentar un escrito, dada la imputación, lo más probable es que su hijo termine siendo liberado mañana, pasado, como máximo 3 días. Lo que sí, bueno, este servicio cuesta una importante suma de dinero y le cobra a esta mujer, ¿sí? Habiéndose percatado de su necesidad, de su desesperación, le cobra una suma mucho mayor a la que suele cobrar en situaciones análogas, en situaciones, digamos, para trámites excarcelatorios, y a los que en general en el foro de que se trate en la ciudad los abogados suelen cobrar por un servicio parecido. Segundo ejemplo que podríamos brindar es segunda consulta de este abogado. Aparece un señor muy mayor, muy grande de edad, pongamos por caso unos 80 y pico de años, y viene a hacerle una consulta respecto a su jubilación. El abogado se da cuenta que el señor, por su senilidad, presenta, alguna lentitud de reflejos, por ahí para entender un poco en general las cosas, y supongamos que el señor le dice: mire, lo que sí, yo le hago la consulta, pero no sé cuánto me va a cobrar, lo único que tengo en el bolsillo son 10.000 pesos, yo no sé si eso me va a alcanzar. Y el abogado, percatándose de que podría cobrarle esa suma, cuando en realidad por la mitad o menos de esa suma tal vez la hubiera atendido igual, seguramente, le cobra a este señor mayor, los 10.000 pesos que tiene en su bolsillo. Tercer ejemplo, tercer persona que está esperando en el estudio, ingresa una persona muy joven, pongamos 18, 19 años, que viene del campo, que vive en el campo porque se desenvuelve allí como un peón rural o como un tambero mediero, y le viene a hacer una consulta al abogado y le plantea, su situación, y de una manera parecida a la del señor mayor, le dice: bueno, yo no sé cuánto cobra usted, doctor, yo no sé, tengo tal o cual problema y quiero, que usted me ayude, lo que sí, tengo miedo que no me alcance la plata. Bueno, ¿cuánto trajo usted? ¿Cuánto le parece? Le traje 8.000 pesos, y el abogado, contento, le cobra los 8.000 pesos por la consulta, cuando en una situación normal tal vez le hubiera cobrado 1.000, 2.000 o algo por el estilo. ¿Sí? Los valores son relativos, son inventados, no quiero que tengamos en cuenta mucho esto en la realidad. Lo cierto es que estos ejemplos muestran situaciones en las que
en principio, y salvo que hubiese algunas situaciones extremas o casos extremos, no muestran ejemplos de vicios de la voluntad, ¿sí? Hay discernimiento, hay intención, hay libertad de los contratantes para llevar a cabo el acto jurídico, la prestación de un servicio profesional, y sin embargo, digamos, la teoría de la lesión sostiene que a pesar de que no existen vicios de la voluntad, estos actos pueden ser anulados o pueden ser rectificados, ¿sí? Modificados en cierto punto por la existencia de un vicio de buena fe, un defecto de buena fe en los ejemplos que dimos de parte del abogado, ¿sí? Entonces, la teoría de la lesión propone que cuando hay una de las partes que, aprovechando la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra, obtiene un beneficio desproporcionado, una ventaja patrimonial desproporcionada, sin justificación, ese acto puede ser modificado o puede ser en todo caso invalidado, anulado. Vamos a leer qué nos dice el artículo 332 del Código Civil y Comercial muy rápidamente y luego vamos a ahondar en detalles. Dice el 332 que puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume prueba en contrario, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. En cuanto al concepto de lesión, si tenemos que buscar un concepto para definir qué es el vicio de lesión, lo tenemos o lo encontramos en el primer párrafo que leímos cuando nos dice que ocurre la lesión cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Este concepto, esta idea, esta definición de lesión nos muestra o nos da ya un primer panorama de los llamados requisitos o elementos de la lesión, que son tres. Dos de tipo subjetivo, ¿sí? Porque tienen que ver con la conducta de los sujetos, ¿sí? Y un requisito de tipo objetivo, un tercer requisito objetivo que tiene que ver con el resultado objetivo de esta conducta de los sujetos. Vamos a los elementos subjetivos. El primero de ellos es la inferioridad del lesionado, la inferioridad de la parte que sufre la lesión. Una de las partes concurre al acto, ¿sí? Con una situación de inferioridad que deriva ya de una necesidad, ya de una debilidad psíquica o ya de una situación de inexperiencia. En cuanto a la necesidad, nos encontramos en una situación que cada tanto por ahí vemos en otros aspectos, en otros temas de la asignatura, una situación en la cual una persona que está por sufrir un mal grave, inminente, un mal mayor, elige en esa coyuntura, en ese contexto de apremio, opta por un mal menor. En los ejemplos que dimos antes, el primero de ellos es la señora desesperada porque su hijo recupere la libertad, que no se fija en cuánto le va a cobrar el abogado y con tal de que su hijo tenga chances de recuperar la libertad pronto paga lo que sea, ¿sí? La segunda situación es la de debilidad psíquica, estaría emparentada con el segundo ejemplo que dimos hoy. Ese señor mayor que, ya tiene una debilidad psíquica, una patología por su mayor edad, por su ancianidad, ciertos problemas que genera en general la senilidad para el ser humano. Podría tratarse de otra debilidad psíquica, de otra patología, ¿sí? Que causara no ya la privación del discernimiento o de la intención, sino algunas dificultades para comprender acabadamente, ¿sí? Absolutamente cuáles serán las consecuencias del acto que realiza.
Y en la tercera situación de inferioridad podría estar dada por una situación de inexperiencia, suele presentarse en personas jóvenes, en personas inexpertas, en personas que si bien tienen la madurez como para ser mayores de edad y responsables de sus acciones, al mismo tiempo, digamos, no están acostumbradas a desenvolverse en ciertos ámbitos y tienen esa inferioridad, digamos, al momento de llegar al acto. En cualquiera de estas tres situaciones, digamos, habría inferioridad como un primer elemento de la lesión. El segundo elemento está dado también de tipo subjetivo en la conducta que lleva a cabo el llamado lesionante, aquel que se beneficia con el acto lesivo, y es ese aprovechamiento, esa explotación de la inferioridad que presenta el lesionado, ¿sí? Ojo aquí que no hay una maniobra engañosa, como en el caso del dolo, para hacer incurrir en error, en inferioridad a la otra parte, sino que lo que hace el lesionante es aprovechar una inferioridad preexistente que él no generó, que ya trajo consigo el lesionado. La aprovecha como, bueno, conduciendo de algún modo el acto jurídico, la celebración del acto en su beneficio y obteniendo, digamos, ya lo veremos, tercer elemento, un beneficio que en situaciones normales no obtendría. Este elemento es importante porque es aquí donde reside el defecto de buena fe que nos marca la existencia de un vicio en el acto jurídico, en la estructura del acto jurídico. El tercer elemento de la lesión, dijimos, es el elemento objetivo, es el resultado objetivo de este aprovechamiento de la inferioridad ajena. ¿Y cuál es este resultado objetivo? Es la desproporción evidente de las prestaciones y sin justificación. Hay una desproporción de lo que uno dio frente a lo que recibió a cambio, ¿sí?, que carece de justificación alguna. Una de las partes ha dado más de lo que ha recibido a cambio como contravalor. En muchísimos contratos, digamos, yo diría que en la mayoría de los contratos existe esta idea de paridad entre lo que se da y lo que se recibe a cambio, digamos, en contratos, digamos, estamos hablando de contratos en actos jurídicos bilaterales, y en los casos de lesión se rompe esta paridad, este equilibrio, porque hay una de las partes que se beneficia con el perjuicio que sufre la otra, ¿sí? Este es el resultado objetivo. El código no nos dice, bueno, tiene que ser tal cantidad, tal otra para haber lesión, pero, digamos, queda a criterio del juez. Lo que sí nos exige el código es que la desproporción, si esa ventaja patrimonial sea evidente, o sea que no haya que indagar demasiado para descubrirla, que surja a la vista y que carezca de justificación, o sea que no haya una razón que le dé sustento o digamos, la justifique. Por ejemplo, si yo le vendo un auto a un familiar mío, a un pariente, un hermano, a un amigo, puede ser que se lo venda a un precio menor al que vale, y bueno, no hay lesión en ese caso, más allá de que no hay aprovechamiento, no hay situación de inferioridad, pero no habrá lesión porque tiene una justificación esa desproporción de las prestaciones. Yo he querido hacer una liberalidad a favor de ese familiar. Algunas cuestiones más alrededor del elemento objetivo vamos a pasar por alto para avanzar. Un tema importante tiene que ver con la acción de lesión. ¿Qué puede hacer la víctima de la lesión? Puede reclamar dos cosas. O bien puede reclamar la anulación del acto, inicia una acción de nulidad, o bien puede reclamar la rectificación, la modificación del acto, es decir, que el juez disponga lo necesario para equilibrar esas prestaciones desproporcionadas, ¿sí? Si la parte me pagó de menos en un contrato, bueno, el juez dirá, completale el precio para que llegue a un justo precio y logremos un equilibrio en ese acto jurídico determinado. ¿Quién puede reclamar por lesión cualquiera de estas dos cosas optativamente? Bueno, lo puede reclamar la propia víctima o sus herederos, ¿sí? No es cedible la acción de lesión, no se puede ceder a terceros. Hay muchas acciones judiciales que son cedibles, ¿sí? Yo puedo transferirlas a un tercero a cambio de una suma de dinero o gratuitamente. Bueno, la acción de lesión se dice no es cedible porque sería inmoral lucrar con este tipo de situaciones. Un tema importante que tenemos con la acción de lesión es el de la prueba de la lesión.
Normalmente quien tiene que probar, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado por ahí en otras temáticas, lo vamos adelantando de a poco y lo estudiaremos en derecho procesal, es quien invoca un hecho. Si yo demando por lesión, tendré que probarle al juez en principio, bueno, que se dan estos requisitos que hemos mencionado antes, tendré que probar mi inferioridad al momento de celebrar el acto, el aprovechamiento y el resultado objetivo, la desproporción de las prestaciones. Pero aquí ocurre que el segundo párrafo del 332 contiene una presunción, nos dice, excepto prueba en contrario se presume que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Y aquí la doctrina discute sobre dos cosas. ¿Qué implica notable desproporción? ¿Y cuál es el alcance de la presunción? En cuanto a qué implica lo de notable, se discute si notable es sinónimo de evidente. En el primer párrafo, cuando se definía la lesión, nos exigía el código una evidente ventaja patrimonial, una evidente desproporción. Esta notable desproporción que nos habla el segundo párrafo es lo mismo que evidente. Algunos autores han dicho sí. Evidente, notable, deben juzgarse como sinónimos, ¿sí? Rivera, por ejemplo. Entonces, para Rivera, en todos los casos de lesión donde hay una evidente o notable desproporción de las prestaciones, juega esta presunción legal. Se presume algo, ¿sí? Hay algo que la víctima no tendrá que probar cuando inicie el juicio de lesión. La segunda discusión tiene que ver con qué es lo que se presume. Para autores como Rivera, ¿sí?, que dicen, bueno, son sinónimos, evidente y notable, lo que se presume es literalmente el elemento subjetivo explotación. Por lo tanto, la víctima tendrá que probar su inferioridad y tendrá que probar esa evidente o notable desproporción de las prestaciones. Se presume la explotación a la que la habría sometido el victimario, el lesionante. Otros autores como Cifuentes, como Borda, dicen en la primera discusión no, es decir, notable no es lo mismo que evidente, sino que es algo más que evidente. Hay lesión cuando hay una evidente desproporción de las prestaciones, salta a la vista, no hay que indagar nada, pero cuando la desproporción es notable, cuando nos causa asombro, causa extrañeza, no podemos creer frente a lo que nos estamos encontrando, bueno, en ese caso juega la presunción del segundo párrafo. ¿Sí? La presunción juega entonces para Cifuentes, de Borda y otros autores cuando esa desproporción de las prestaciones es algo más que evidente, es ya asombrosa. ¿Y qué dicen estos en cuanto al alcance de la presunción? Para ellos lo que se presume no es solamente la explotación, el elemento subjetivo explotación, sino que se presumen ambos elementos subjetivos. Entonces, para Cifuentes, para Borda, cuando la desproporción es notable, la víctima solamente tiene que probar esa notable desproporción de las prestaciones. El juez deberá presumir, porque así se lo manda la ley, deberá presumir la inferioridad de la víctima y el aprovechamiento de esa inferioridad. Hago hincapié en esta discusión porque, bueno, no es irrelevante. En la práctica un caso puede ganarse o perderse, depende qué libro tenga el juez en su mano a la hora de resolver, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la prueba producida puede la víctima ganar el juicio o puede perderla de acuerdo a la interpretación que de esta presunción haga el juez. Entonces creo que es más que trascendente. Decíamos hoy que el afectado, la víctima, tiene la opción de demandar por nulidad o bien por reajuste, por modificación del acto jurídico para buscar ese equilibrio que no tenía al momento de la celebración. El código, el artículo 332 que leímos hoy, contiene en esto una previsión muy particular porque dice que el demandado, o sea el lesionante, tiene, si es demandado por nulidad, tiene la opción de proponer el reajuste y en ese caso la acción que nació como acción de nulidad se transforma automáticamente, sin pedirle permiso a la víctima, sin pedirle permiso al juez, se transforma en una acción de reajuste. Esto tiene que ver con el principio de conservación de los actos jurídicos, con la idea de que, bueno, si podemos solucionar las cosas de una manera que no implique la nulidad, dejar sin efecto el acto, volver las cosas para atrás, hagámoslo, ¿sí? Con esa idea del principio de conservación, digamos, subyace en esta solución legal ese principio de conservación de los actos jurídicos.
Podríamos decir algunas cuestiones más por razones de tiempo, de espacio en el video, vamos a dejarlo aquí. Quería remarcar, digamos, la importancia que tiene la idea de la lesión, el fundamento que a la par de otros vicios propios del acto jurídico se encuentra en el principio de la buena fe, en definitiva, la necesidad de que para que haya lesión se den estos elementos que mencionamos, estos requisitos, los dos subjetivos, el elemento objetivo, y me parece importante también hacer hincapié en aquello de la prueba y en los alcances de esta presunción legal, porque en la práctica, digamos, genera soluciones muy diversas y en todo caso nos deja como moraleja, como enseñanza, que si tenemos un día como abogados que defender a una víctima de un acto lesivo, bueno, tratemos de probar todo lo que podamos probar, no descansemos en la presunción creyendo que no tendremos necesidad de probar esto o aquello, ¿sí? Tratemos de probar todo lo que podamos probar sin perjuicio de que después, cuando aleguemos, invocaremos tal vez la bibliografía que más nos convenga, digamos, para tener éxito en el pleito.